Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud, el programa de calidad de vida y prevención donde sos el principal protagonista. Claro que sí, como cada mañana, con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras vías de comunicación, el número de WhatsApp que aparece en pantalla, redes sociales, accediendo a nuestro sitio web también, adnbuenasalud.com. Ahí te informás con las últimas noticias que hay sobre salud, calidad de vida y podés dejar tu pregunta, tu consulta, tu propuesta de tema, porque acá tratamos de construir un puente con ustedes. Ustedes proponen constantemente temas y uno de los temas sobre los cuales nos estuvieron insistiendo y nos estuvieron pidiendo es la alimentación selectiva en chicos, y algo que nos ha pasado a todos, prácticamente los que somos padres, hemos experimentado con algunos de nuestros hijos esa situación donde siempre come lo mismo. Es muy difícil incorporarle nuevos alimentos y ahí surge la pregunta, ¿realmente solo está comiendo y se está nutriendo o no? ¿Está recibiendo los nutrientes que necesita su organismo para crecer, para aprender, para desarrollarse bien? ¿O solo le estamos dando comida? ¿O solo le estamos dando ese ultraprocesado que tenemos a mano? ¿O repetimos siempre lo único que sabemos que nos acepta? ¿Qué estrategias podemos desarrollar para que empiece a tener una alimentación más completa y más rica a nivel nutricional? Para eso vamos a contar con la visita de una especialista que nos va a ayudar con distintas estrategias para entender esta problemática y de qué manera lo vamos a poder resolver en casa. Y además te voy a contar un nuevo trabajo científico sobre el colágeno, ese nutriente tan de moda, pero ¿es realmente efectivo? ¿Tiene beneficios comprobables, sobre todo a nivel de la piel? Lo vamos a conocer revelando este nuevo estudio científico. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con un fuerte aplauso, como cada mañana. Claro que sí. Nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman, ¿cómo anda? Bien, muy bien. La verdad muy contento de estar todas las mañanas aquí en TV Pública y la verdad charlar sobre un tema que preocupó y preocupa, ¿no? El infarto en jóvenes. Hoy vamos a ver un infarto de un exjugador de fútbol, entrenador, pero como para entender de que esta enfermedad que uno pensaba que sucedía luego de los 60, 70 años, puede suceder en una persona que quizás tiene antecedentes que no conocemos, pero joven, deportista. Estamos hablando de Fernando Gago, que sufrió un infarto, y en realidad es nombrar a Gago más que nada para ejemplificar que esto puede suceder, ¿no? Claro, entender que la gran mayoría de esos infartos sucede probablemente como primer síntoma, no avisa, y se da muchas veces en gente joven que era considerada sana o saludable, pero cuando empezás a indagar, quizás era sano, hacía deporte, pero fumaba, era sano, hacía deporte, pero no tenía un control de la tensión arterial, no tenía un control de los niveles de colesterol. Bueno, empezar a indagar y a tener en cuenta que esos infartos muchas veces aparecen como primer síntoma en gente joven. Claro, la clave es entender cuáles son las señales que te da tu cuerpo antes de que esto suceda, porque siempre hay señales, quizás una fatiga, quizás un mal descanso, dolor episódico. Bueno, son cosas que a tener en cuenta. Cada infarto que se sucede implica el fracaso de la medicina preventiva. Mejor no lo pudiste haber dicho. Eso era de Valentín Fuster. De Valentín Fuster y de entender que podemos el fracaso evitar. de evitar el principio, que es donde nosotros podemos trabajar, en el principio cuando se crea esa placa aterosclerótica. Y ahí es donde este programa me parece que hace foco, ¿no? Porque lo hemos dicho muchas veces, vamos construyendo la enfermedad. Ahora hablando de la enfermedad cardiovascular, pero prácticamente todas la vamos construyendo con el estilo de vida. Delphi Zimmerman, Nutri, ¿cómo anda? Todo bien. Hoy de verde. De verde, porque corté el marrón de mis compañeros. Sí, no, Estamos venía el marrón. de moda a full. Moda y El marrón. naturaleza, ¿viste? Sí. Paleta de la ¿Con naturaleza. qué tema para hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un juego muy divertido para mí, pero creo que para el otro lado también, porque mandan y se copan, que es vamos a puntuar los platos, los desayunos, las meriendas que estuvieron haciendo.
Y si podemos dar algún tip, consejo para terminar de mejorarlo, hacerlo más nutritivo y completo, se los vamos a estar dando aquí también, esa devolución. Pues la gente es el principal protagonista de Mi Buena Salud. Así que aprovechen y manden sus platos. Lo que cenaron anoche, que quedó, viste, que ahora está esa costumbre de sacarle foto a cada plato. Estás Para cocinando y poner le las sacás. Mis amigas me mandan fotos de lo que comen todo el tiempo. Seguro tenés esas fotos de lo que estuviste comiendo o de lo que quizás empezás a preparar. Ya tenés los ingredientes listos después del desayuno para preparar el almuerzo. Bueno, puedes ir mandándonos o lo que estuviste desayunando o lo que tenés ahora mismo en tu mesa. Podés sacarle una foto, nos la mandás al WhatsApp, la Nutri va a dar su devolución. Y hoy en el equipo, la pediatra, la doctora Evangelina Cueto, nos lleva a la escuelita de padres. ¿Dónde vamos? Miren, hoy la verdad que los voy a perdonar, no los voy a llevar a pasear por la escuelita de padres y voy a hablar más vale de las madres del consultorio que están en esa etapa de menopausia, porque en verdad leí un artículo que me interesó un montón y que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con la grasa abdominal y la menopausia. Esto es una relación que va mucho más allá de lo estético y tiene que ver con cómo pasamos por ese tránsito, por esta etapa natural que es la menopausia, pero sabemos que se acompaña de síntomas muy desagradables que después vamos a hablar. Entonces, cómo mitigar estos síntomas va a tener que ver con la grasa abdominal. Y esa grasa abdominal que en esa etapa de la vida cuesta tanto bajar, ¿eh? Exactamente. Por eso necesitamos indagar un poco a ver de qué se trata esta inflamación de bajo grado, el aumento de la grasa abdominal y qué estrategias integrales podemos hacer para mejorar esta etapa puntual. Y hoy vamos a tener una entrevista que está muy relacionado a tu práctica, así que te voy a pedir que nos ayudes, y a la de la Nutri también. Totalmente, acá en dupla. Te voy a pedir que nos ayudes con la entrevista que vamos a tener en el programa de hoy, que es muy interesante, pero antes tenemos que activar nuestras neuronas. Hay ejercicio de pensamiento lateral, no tenemos a marca registrada en el piso, pero nos dejó un desafío. Vamos a ver de qué se trata el desafío del día de hoy. Sobre la mesa me ponen, es una adivinanza, me doblan, me usan, pero no me comen. Para acá dicen, ya es muy fácil, nos está subestimando. Capaz que nos engaña, pero... A ver, la doctora Evangelina Cueto va a dar la respuesta. Yo estoy entre la servilleta y el mantel, que son dos cosas que se ponen, se doblan y, por supuesto, no se ingieren. Muy bien. Nutri, ¿estás de acuerdo? Servilleta, pero porque hoy Julia a la mañana Sí. no entendió un mensaje de Milton, al parecer Juli es nuestro compañero de producción, y apareció con una servilleta. Nadie entendió qué había pasado. Milton se rió y le dijo, no, Juli. Y ahora me quedé pensando que claramente... Bueno, hiciste trampa. Bueno, no, fue sin querer, relacioné cosas que pasaron hoy a la mañana. Pensamiento lateral. Pensamiento lateral. Y a Juli con ¿Qué la es eso? servilleta. Independientemente de cómo lo hayas sacado, la clave está en activar las neuronas. Tenemos que ejercitar, así como lo hacemos con todo nuestro organismo, con todos nuestros músculos, el cerebro es uno más. Y estos ejercicios sirven de ayuda para activarlo. Me voy ya a saludar y recibir a la doctora Irina Kowalski, que ella es médica pediatra, que nos va a ayudar a entender este tema tan difícil a veces que tenemos con nuestros hijos. Doctora, ¿por qué cuesta tanto introducir nuevos alimentos en los chicos? Bueno, hay un proceso fisiológico que se denomina neofobia, que ¿Cómo? es ¿Neofobia? neofobia, ¿De qué que se es la trata? fobia a incorporar un alimento nuevo. En general, alrededor de los 2 o 3 años, cuando salen de la etapa de una alimentación muy centrada en la mamá, en alimentos más homogéneos, más fáciles, empiezan a descubrir el mundo. Y el mundo no se descubre solo con los alimentos, se descubre saliendo a andar. Y el mundo es muy divertido. Y entonces esta exposición a la novedad de alimentos que no venía comiendo siempre genera una cierta resistencia, ¿no? Esto puede ser fisiológico, puede ser normal y pasarlo normalmente, esto no quiero, mañana lo quiero, ayer no lo quería, pero ahora me gusta, o se puede empezar a estructurar en una selectividad cada vez más profunda que termine produciendo un descuido en la alimentación. ¿Es un trastorno cuando hablamos de esta selectividad de alimentos? ¿Se puede llegar a convertir en un problema? Podría convertirse, pero para hablar de una dificultad alimentaria, que es un nombre muy genérico, bueno, se tienen que cumplir unos ciertos criterios, digamos. Y en general, en la definición más clásica, la dificultad alimentaria tiene la primera alarma es la alarma de los padres.
como que el equipo de salud interdisciplinario va a recibir la alarma de la familia. Y esa alarma de la familia puede ir desde una alarma y nada más, un chico que se nutre adecuadamente, cubre los requerimientos nutricionales y simplemente la familia, por ejemplo, no entiende que los volúmenes y las porciones infantiles son mucho más chiquitas que las de un adulto, hasta de verdad convertirse en un problema de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué es tan importante que haya variedad de alimentos en la comida de nuestros hijos? Los chicos no comen nutrientes. Yo los he escuchado a ustedes diciendo la importancia de los nutrientes. Los nutrientes son esenciales, pero un chico come comida. Y en realidad la comida es la que tiene guardada los nutrientes. Entonces, para un chico, cuanto más diversidad de alimentos sea capaz de comer, más nutrientes va a ser capaz de comer. Eso que siempre hablamos, nosotros obviamente muy focalizados en el adulto, de una alimentación rica en colores. ¿También aplica a los chicos? Aplica, sobre todo porque las verduras y las frutas tienen nutrientes característicos de cada color. El color de la fruta y de la verdura, acá la NutriDelfi nos va a poder ayudar, tiene bastante que ver con el color. Entonces el color tiene diferentes nutrientes. Cuantos más colores como, probablemente más vitaminas y minerales voy a poder comer. Y eso es una verdad. ¿Hay algún tipo de alimento que genere más rechazo, más dificultad de insertar? Bueno, a la edad de los 2, 3 años, en general, naturalmente, lo que se ve es que empiezan a haber rechazos por los alimentos verdes o marrones, que coincide con la etapa de control de esfínteres. Pero progresivamente esto empieza como a soltarse y los chicos empiezan a comer de todo, salvo algunos donde por diferentes patologías podrían seleccionar, por ejemplo, solo alimentos blancos. Es muy frecuente las texturas en algunos casos en chicos que tienen una selectividad sensorial, que les cuesten comer alimentos o rugosos o de distintas temperaturas, por ejemplo, frías o muy calientes, o por ejemplo, en texturas que dentro de un mismo alimento son distintas. Por ejemplo, el tomate. El tomate tiene afuera una cáscara o un borde liso, en el medio una pulpa y adentro unas semillitas. Eso que para nosotros es totalmente normal, para un chico puede ser toda una exposición. Entonces, conocer que hay alimentos que son más difíciles que otros, los verdes, los rugosos, los que por ahí tienen distintas texturas, los de algunos colores, nos va a permitir trabajar con esa dificultad. Los lácteos, la importancia que tiene la leche o el yogur, a veces yo me he encontrado muchas veces el rechazo a la leche blanca. ¿Cómo manejarlo, cómo encararlo? El lácteo es un alimento muy rico en calcio, en proteínas, en hidratos de carbono de buena calidad. En general hay una relativa buena aceptación, pero lo que hay también es una transformación dentro de la misma variedad. Por ejemplo, un chico que le cuesta tomar una leche blanca puede tomar un yogur que va a aportar los mismos nutrientes más bifidobacterias. Si no puedo, puedo generar preparaciones con leche, puedo generar un flancito, puedo generar un postre. Tengo quesos que aportan calcio, tengo la forma de buscar la variedad dentro de ese mismo grupo de alimentos. Y ahí quizás está la ayuda del especialista. Doctora, le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a estar saludando la doctora Evangelina Cueto. Hola Irina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá, muy importante el tema que traes. Soy una insistidora que la manera de trabajar la alimentación de los niños, de las niñas, tiene mucho que ver con la alimentación familiar, en lo que en este programa hacemos foco. Te quería preguntar sobre el famoso TERIA, que es un síndrome restrictivo alimentario que vemos cada vez más en las primeras etapas de la vida. ¿Qué pensás de esto? ¿Ves mucho en tu consultorio? Nos interesa tu opinión. Bueno, en realidad no quiero entrar en profundidades técnicas, pero hay una mirada psicológica que es, el TERIA es una clasificación que viene del Manual de Desórdenes Mentales y que tiene que ver con la dificultad de comer o nutrirse adecuadamente por diferentes razones de rechazo, ¿sí?
Si la complementamos con la mirada médica, que es la de que además podría haber una desnutrición o podría haber una causa orgánica o podría haber un autismo detrás de esa dificultad, completamos un poco esta clasificación. Y en realidad son todos chicos que por razones de salud, ya sea psicológicas o clínicas, no pueden cubrir sus requerimientos nutricionales. Y en esta versión de selectividad, podría esconderse un montón de patología, digamos, un trastorno sensorial específico, un chico que tiene un autismo, un chico que tiene una disfagia porque tiene, por ejemplo, una alergia a la proteína de leche de vaca y tiene síntomas digestivos crónicos. Entonces, si bien muchas veces podría efectivamente ser un rechazo más conductual, siempre es importante tener en cuenta que podría haber algunas causas orgánicas que lo acompañen. Doctora, ¿qué es lo que está pasando con este aparato, con las pantallas mientras los chicos comen? Muy buena pregunta. En general se usa las pantallas en el TERIA, en los chicos selectivos conductuales, para que se distraigan mientras comen. Pero en realidad era como antes cuando se sacaba a los chicos en auto para que se duerman. Es una solución transitoria que me va a durar 1 o 2 veces y después no va a resultar más. En realidad la pantalla me desconecta de mi sensación de hambre y saciedad, me desconecta de la conexión con ese alimento, me convierte en la comida en un movimiento automático que en realidad a largo plazo no funciona de manera psicoeducativa. Tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista y me gustaría que le hables a esos padres que nos están viendo del otro lado, a esos abuelos que quizás se identifican con esta situación de que su nieto, su hijo, no come, no tiene la variedad de alimentos que necesita. Buenísimo. La desesperación familiar en general opera en el sentido contrario de lo que queremos lograr, ¿no? Cuando estamos desesperados, en realidad lo que no logramos es hacerlo tranquilos, en un ambiente armónico, con buen acompañamiento, y esta medida coercitiva termina produciendo en los chicos que se les cierre la panza, que no puedan comer, que tengan una ansiedad anticipatoria, que antes de comer ya se empiecen a poner nerviosos. La calma, el entorno es muy importante. No pantallas, conexión con el alimento, se puede poner un jueguito, un camioncito, una muñeca en la mesa, sentarse en la mesa, usar utensilios apropiados para la edad, que sean del tamaño correcto, que estén apropiados para que se sientan cómodos y, por supuesto, como siempre, evaluar nutricionalmente qué puede comer solito, cuál es su hambre y su saciedad, respetarla y eventualmente, si nos preocupa, hacer una consulta a un profesional para ver si realmente esa ingesta no cubre los requerimientos o si los cubre. Y si no los cubre, el profesional va a saber qué hacer. Muchas gracias y muy clara, doctora Irina Kowalski, médica pediatra, especialista en nutrición, doctora en medicina y directora médica de Inumi. Mientras ustedes se siguen comunicando a nuestro número de WhatsApp, dejando su propuesta de tema, su pregunta, nos metemos en la noticia del día sobre el colágeno y este estudio que muestra beneficios reales en la piel. Un nuevo estudio publicado en la revista Dermatology and Therapy reveló que la suplementación con péptidos bioactivos de colágeno durante 12 semanas en mujeres de entre 35 y 55 años logró reducir las arrugas y mejorar la elasticidad e hidratación de la piel. Pero el hallazgo más llamativo fue a nivel celular. Los investigadores observaron un aumento de marcadores asociados a la regeneración y la longevidad vinculado al envejecimiento saludable. Los expertos recuerdan que, con el paso de los años, la producción de colágeno disminuye afectando la piel, las articulaciones y otros tejidos. Por eso, cada vez más especialistas incorporan suplementación específica como Good Skin, una fórmula con péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, vitamina C y biotina, diseñada para acompañar la salud de la piel desde adentro. Estoy repasando los datos de este trabajo. 119 mujeres participaron
a partir de los 35 a los 55 años fue el grupo etario que se consideraron en este estudio. Hay que tener en cuenta que el colágeno es la proteína más abundante de nuestro organismo, representa el 30% de la proteína y que a partir de los 30 años comienza a descender. Por eso este estudio estuvo focalizado a partir de los 35 años hasta los 55 años, porque ahí es una ventana de oportunidad para poder mejorar la calidad de la piel. Si nosotros logramos reincorporar ese colágeno que se va perdiendo, vamos a disminuir la aparición de arrugas, vamos a mejorar la elasticidad, vamos a mejorar la hidratación de la piel. Ahora, el gran problema que venía demostrando en la ciencia el aporte de colágeno bioral era que no se absorbía, que realmente nuestro organismo no lo podía aprovechar como tal porque es una proteína muy grande y que realmente a nivel de absorción es muy baja o nula y entonces después no tiene la capacidad para formarse en colágeno e ir directamente a los sitios donde necesitamos. Esto, a partir de la evidencia, está cambiando. Fíjate que el trabajo focaliza en péptidos marinos hidrolizados. Y a partir de ahora, sabemos que esos péptidos marinos hidrolizados los podemos poner en una tecnología realmente innovadora que es la nanomulsión. Y eso nos va a potenciar aún más esa biodisponibilidad que tiene el colágeno y ahí sí poder cumplir todos los beneficios que promete y mejorar entonces la calidad de la piel. Por eso, la aparición de Good Skin, que es esta forma especial de colágeno en péptidos dentro de esa nanomulsión para que tu piel realmente lo pueda aprovechar. Es muy interesante porque complementar esta nanoemulsión con la vitamina C y la biotina, que también tiene un poder a nivel de la piel, de la longevidad, nos puede ayudar muchísimo a complementar un estilo de vida saludable. Claramente, esto que dijiste, el colágeno bebible que estamos viendo en general son como 5 gramos y la verdad que todo lo que se toma no se absorbe. Al tener esta tecnología puedes tomar día por medio el Good Skin, lo que tiene bueno es que tiene tanta absorción, pues son nanoemulsiones. Nanoemulsiones, para que la gente entienda, nano es una partícula ni siquiera se puede ver con el ojo y ahí sí se puede absorber el colágeno porque aunque sea una partícula que podés ver, ahí ya no lo vas a absorber. En cambio, Good Skin lo que tiene es que se toma día por medio, tiene un buen sabor, lo puedes dejar en la heladera y lo que tiene es un efecto muy bueno sobre la producción de colágeno, sobre la piel, pero también sobre las articulaciones. Un reciente estudio habla de que el sumar nanopartículas de colágeno mejora la rehabilitación, especialmente en dolores articulares, fracturas, tendinitis. Así lo puedes utilizar. Muchos traumatólogos están utilizando esta formulación nueva, con esta tecnología nueva que es la de Good Skin. Vos marcaste que además es rico, tiene ese sabor frutal. Acá estuvo la doctora Karina Ramírez, nos trajo Good Skin y tiene esta característica. Al ser en esta nanomulsión permite que sea líquido, directamente listo para consumir, que es un gran cambio porque recordás que los colágenos habitualmente son esos polvos que vemos que no se terminan de disolver correctamente, que realmente generan cierta dificultad de sabor, entonces le empiezan a agregar saborizantes y agregados para que se disuelva, agregados para que sea relativamente agradable. Bueno, eso cambia con esta nanomulsión que protege no solo al colágeno, sino al ácido hialurónico, a la vitamina C, a la biotina, que acompañan esa formulación y que la evidencia viene demostrando que es clave no solo para mejorar la calidad de la piel. Este trabajo hace mención también al proceso de cicatrización. Una mejor piel de base genera después, ante alguna situación donde deba cicatrizar, que cicatrice mejor. Eso hace que en este trabajo se termine concluyendo que es la mejor forma de aportar el colágeno. O sea, cambia totalmente el foco, porque antes te hubiésemos dicho el colágeno oral no sirve. Hoy en día, con la llegada de Good Skin, que está en nuestro país, esto que se viene demostrando en la evidencia, está disponible en las farmacias de Argentina como Good Skin, nos hace cambiar y decir que el colágeno bioral, si lo aportás de esta manera, en una nanomulsión, como es la formulación de Good Skin, tiene sentido y cobra una función fundamental para el cuidado de nuestra piel. Exactamente, entonces si tenés que elegir uno en la farmacia, busca la nanomulsión con vitamina C y biotina que tiene Good Skin. Recordá que se toma día por medio y obviamente al tener 15 sticks te va a durar todo un mes y vas a poder mejorar tu piel, las uñas y las articulaciones, que es tan importante por la pérdida paulatina del colágeno. Gaby, tenemos que hacer un breve corte. La gente se sigue comunicando a nuestras vías de comunicación, dejando preguntas, dejando propuestas de tema. Vamos a hacer un breve corte y enseguida volvemos con muchos más temas en ADN Buena Salud.
Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema, con las fotos que nos estás mandando del desayuno, de lo que hubo de cena anoche, de lo que quizás arrancaste a cocinar para el mediodía. ¿Dónde las mandás? A nuestro número de WhatsApp, a nuestras redes sociales, en Instagram, @ADN Buena Salud, a nuestro sitio web. Hay un espacio ahí en la página para dejar preguntas, para mandar fotos, www.adnbuenasalud.com. Podés acceder, te vas a informar y vas a tener el espacio para dejar la pregunta o la foto. Si estuviste juntando, te adelantamos que hoy se venía el momento de devolución con la Nutri. Cantidad de Elfi llegan, Me encanta. Muchísimas fotos, muchas imágenes. Agradecerle a la gente que participa, que se suma, que busca llevar una alimentación completa, equilibrada, y la Nutri nos ayuda dando la calificación, pero sobre todo tratando de que combinemos mejor los alimentos para tener una alimentación realmente completa y nutritiva. Sí, total. O también entender lo que estamos comiendo, ¿viste? A veces la comida representa algo que está buenísimo y a veces lo podemos extrapolar a, che, bueno, esta comida tiene este nutriente, me va a ayudar a tal cosa, no me va a ayudar a tal otra. Entonces, acomodar esas comidas al objetivo también. No solo es eliminar o demonizar un alimento, sino entender cuándo sí, cuándo no. Depende del objetivo que tengamos. ¿Vemos la primera foto? El sistema empieza a trabajar, son muchísimas las que llegaron, a ver si sale la tuya. Empieza a trabajar y va a seleccionar una foto. Tenemos desayuno, café con leche y un panqueque de avena de 2 huevos y banana. Veo que a la Nutri le gustó, aplaude por lo bajo. Lapman asiente con la cabeza, dice, buen desayuno, aplaude Lapman, aplauden atrás. Eva Cueto también participa. Y me parece que se viene un buen puntaje para este desayuno. 8.50, muy bueno, pero algo faltó. Muy bueno. ¿Qué faltó? Primero, me encanta que se preparen el desayuno, que esto de poder combinar nutrientes, alimentos, está buenísimo. La avena da fibra, que es la base de este Tenemos pancake. avena, fibra, tenés huevo, que dice que usó, 2 huevos. 2 huevos. Buenísimo, tiene fruta, tiene banana. Fibra. ¿Qué Exacto. le faltó? Nos falta... A ver, todo esto es buenísimo y es energía que posiblemente sea rápida, pero nos falta un poquito más para hacerlo completo, que es alguna fuente de grasa saludable y por ahí un poquito más de proteína. ¿Qué le hubieses agregado entonces? Por ejemplo, arriba le hubiese puesto quizás una cucharadita de yogur griego y una de frutos secos, ponele, para aportarle ahí un poco más de grasa saludable y un poquito más de proteína para la saciedad. A mí me encantó este desayuno, ¿eh? Lo voy a incorporar, más fotos, el sistema sigue trabajando y seleccionando entre las muchas imágenes que llegaron. Mate, galletitas de agua y dulce de batata. Alto. Dulce. Pero el paquete y al lado de un entero. queso, ¿ves? Queso y dulce. ¿Queso hay y un dulce? pedazo, hay un coso de queso. Está el mate, están las galletas de agua. Piensa la Nutri, pone caras mientras escribe el número. 6. Le vamos a poner un aprobado. Con el 6 aprobaba Rasposo, ¿no? Sí, Lapman. hay un 6 complicado. 6 en la secundaria, 4 en la facultad. Un 6 para no ser mala, porque está buenísimo que manden la foto, es decir, que quieran mejorar y aprender, por eso es el 6. A ver, ahí tenemos un temita. Primero, el tema de la galletita de agua, que hablé varias veces, que de agua por ahí no tiene nada. Entonces, si a vos es algo que te facilita o tenés esa base, al menos lo que te pido es que reemplaces la galleta de agua por paquete por algún pan. Prefiero que vayas a la panadería y te compres un pan más real, harina y agua, o migrar, bueno, a algún pan más integral, de masa madre, para que tenga más calidad ese hidrato. Por ese lado. Por otro lado, a ver, el dulce de batata y el queso, que entiendo que está bastante presente en la alimentación de los argentinos, no lo vamos a demonizar, pero vamos a entender cómo combinarlo, cuándo usarlo, ¿sí? El dulce de batata es como un azúcar rápida, ¿sí? Si bien está bueno y digamos, para deportistas lo usan un montón intra o preentreno, para personas que quizás vamos a estar todo el día sentados, un exceso de dulce de batata es energía que va a sobrar. La combinación con queso me encanta porque termina siendo una proteína, entonces está muy bueno para, a veces, ese postre porque permite como algo dulce con un aporte de proteína, o preentreno me parece una combinación ideal. Ahora, todos los días medir un poco, hacer más finito el queso. Ahí tenía en la mesa directamente
el ladrillito entero del dulce. Claro. Ya directamente llevar a la mesa la cortado, porción, ¿no? y laminar no un poquito todo. el de batata. Yo siempre cuando lo hago, mi abuela me dice finito. Yo corto el de batata finito y una buena porción de queso, entonces termino haciendo de ese postre también algo nutritivo. Y en el fondo se la veía a la señora, hay que decirle que se mueva, ¿no? Y- O sea, todo eso y sumar el movimiento en tu día. Más imágenes, más fotos que van llegando, el sistema va seleccionando. Quiero ver si aparece la tuya. A ver, a ver. ¿Hay foto? Uy, mirá qué es esto. Una tarta de brócoli y unos papines con romero que los tenía en el horno. Bien. Los tiene ahí Creo en el que horno, falta la los prote ahí, papines. me parece. Le suma a Vale, la tiene tarta huevo. de brócoli los papines que no salieron en la foto. 8. Bien. Buena nota, a ver. Me gusta, me gusta. Y la tarta también está bueno traer acá, que es lo que te digo, traer típicas comidas más allá del puntaje que suelen estar presentes. La tarta es otro productazo que nos encanta y que está muy presente. A mí me gusta la tarta, pero hay que entender que a veces a la tarta le faltan unos macronutrientes. Tenemos la base de la masa, que es el hidrato. Tenemos el relleno con brócoli, una forma espectacular de sumar brócoli, que es un vegetal buenísimo con un montón de beneficios que cuesta. Hay que ver cómo la rellenamos para hacerlo, porque vos... Saber cómo haces esa mezcla. Claro, porque ella lo acompañó, ponele con papas, que está buenísimo, los papines también me gustan, pero es otra fuente de hidrato de carbono. Ya tenemos 2 de hidrato y nos falta un poco más de proteína. Entonces, una opción es rellenarlo con ricota, con un yogur griego, con queso en hebras o con pollo, ponele, y ahí le hacemos más proteico. Y otra, si no, es que sea el acompañamiento de una guarnición de proteína. Ponele, te los hago para hacerle otra cosa, pechuguita de pollo y una porción de tarta de guarnición. Buena alternativa de la Nutri. Hay más fotos, quiero dar espacio para que entre una más. A ver si llega, el sistema la selecciona. Y dice que está buscando descenso de peso en perimenopausia. Aclara su situación y está con un café con leche, una tostada con queso, kiwi y un huevito duro. Huevo duro, queso, kiwi Me encanta para que hizo al Qué revés, mezcla, ¿eh? que hizo al revés a lo que yo hubiese Sí, hecho, yo que le también. puso el ¿Por kiwi qué? a la A ver. tostada. No, pero eso es de gusto, ¿eh? Le puso el kiwi a la tostada y el huevo al lado, aparte. como que hizo la tostada dulce. Claro. A ver, está bueno que manden con los objetivos que tienen porque va cambiando el puntaje. Es un buen desayuno en la búsqueda del descenso de peso, es una A ver buena qué dice merienda. Delphi. 7,5. Por la A ver, una palta. persona que quiera mantener, por ahí son alimentos súper saludables. El kiwi me encanta, a la mañana ayuda además mucho al tránsito intestinal. Pero por ahí, si está en perimenopausia y está buscando bajar la grasa, ahí ella hizo poco aporte de proteína y más fuente de hidrato. Entonces, esa tostada por ahí es la fuente de hidrato, le puso una fruta que está buenísimo, que también es fuente de hidrato, y solo un huevo en proteína. 6 gramos de proteína para lo largo del día y para activar el metabolismo, que en menopausia es clave, me quedo corta. Entonces, lo que haría ahí es sumar 2 huevos, por ahí usar, depende si vas a entrenar o no, sacar el pan y dejar la fruta, o dejar el pan y la fruta pero después ir a entrenar, pero más que nada sumarle un poquito más de proteína y grasa saludable, que también es clave para las hormonas. Muchas gracias, Delphi. Quedan las líneas de comunicación abiertas, así que sigan aprovechando para mandar preguntas o sus imágenes porque en próximos programas van a aparecer. Delphi, vamos a la mesa con los compañeros porque vamos a hablar del infarto agudo de miocardio. Cada vez aparece en gente más joven, cada vez fallamos más quizás en el screening, en el poder identificar los factores de riesgo, o se considera que una persona es sana cuando empieza a tener algunos de estos factores que no puede identificar. Y tuvimos un caso que se difundió mucho hace algunos meses atrás, que fue el de Fernando Gago, que en una conferencia de prensa empezó a tener síntomas de un evento agudo. Vamos a repasar ese video de la situación de Fernando Gago porque de ahí vamos a aprender mucho. Bueno, buenas noches a todos y todas. A continuación daremos inicio a la conferencia de nuestro entrenador Fernando Gago. Tras el partido pendiente por la fecha 13 ante O'Higgins de Rancagua, comienza la ronda. Hola Fernando, buenas noches. Consultarte por tu diagnóstico de este primer semestre. Si es que tienes un análisis con respecto a lo individual y lo colectivo, ya que se viene avecina un mercado de fichaje, ¿se tiene que mejorar desde lo colectivo o desde lo individual o ambos? Así finalizamos la conferencia. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. ¿Ves la cara, la Sí. forma de respirar, realmente aguantando el dolor? Y digo que vamos a aprender mucho
porque no es para puntualizar en el caso de Fernando, que creo ha pasado el momento y está bien, y por eso tomamos esto varios meses después, sino para entender la importancia de poder identificar esos síntomas de alarma que te deben motivar la consulta, que no hay que aguantársela, que no es de macho, si sos hombre, bueno, me la aguanto y resisto. No, si hay ese dolor opresivo, describamos el dolor, ese dolor opresivo del lado izquierdo, dolores que sentís como que te están aplastando, que se puede irradiar, abrazo, mandíbula. La famosa pata de elefante, le decíamos, bueno, cuando hicimos... Así está descrito en los libros, Está ¿no? descrito como que te pisa un elefante, un dolor 10 en 10, muy fuerte, a nivel del pecho, que puede ir hacia la mandíbula, que puede extenderse hacia el brazo. Es un dolor isquémico necrótico, o sea que hay una isquemia, vamos a explicarle a la gente, que esa arteria se obstruyó y llega menos sangre al tejido, y ese tejido lo que dice, gritándole a tu cerebro, diciendo me duele, porque obviamente es un músculo liso, no es como el músculo, por ejemplo, del bíceps, que te puede llegar a doler después de hacer ejercicio. Es un músculo que está dentro de tu cuerpo y que no genera dolor normalmente, y el dolor es un dolor muy fuerte. Si tienes antecedentes, a veces no sabemos bien los niveles de colesterol ni nada de Gago, pero lo que sí podemos ver es que el estilo de vida, el estrés, el mal dormir, el colesterol, la hipertensión. Si querés vemos síntomas de alarma. Ahí vamos a ver los síntomas de alarma. Agrego esto que nos estás contando, la falta de aire, y ahora los vamos a detallar. Vos fíjate cómo en él se ve esa sensación, esa fase de que realmente la estaba pasando mal. Entonces el dolor o presión en el pecho no lo tenés que minimizar. Exacto. Y más si ese dolor se irradia al brazo, al cuello, a la mandíbula, y si se llega a acompañar con falta de aire, sudor frío, náuseas o mareo, y eso te lleva a una debilidad intensa, a una sensación de desmayo, es importante que no dejes pasar el tiempo y que motives el sistema sanitario, que actives y hagas el llamado que corresponde para hacer ahí la acción terapéutica, rápidamente poder identificar si eso se trata de un evento cardiovascular agudo, porque si actuamos temprano, si actuamos rápido, seguramente la causa por la cual se está provocando ese evento, que es la obstrucción de una arteria, se pueda limpiar, se puede abrir, pero es clave llegar a tiempo. Exactamente, el tiempo es músculo, el tiempo es vida, y ahí es donde tenemos que ver la triada diagnóstica del infarto agudo de miocardio. Número 1 es la clínica. Claramente la persona... un dato, en hombres se puede dar muy típico así, pero en mujeres no es tan típico. Existen presentaciones atípicas como las náuseas, los vómitos, como si fuese una gastroenteritis, que tiene algo de dolor. Ok, eso puede ser un infarto. Más vale consultar, exactamente. No te quedes con la duda. Si tenés esa sensación, entonces de náuseas y dolor en la boca del estómago, no tan arriba, consultá, claro, pues y hay que descartar el infarto. Claro, la cara inferior es la que está dañada y entonces manifiesta quizás una sintomatología más gastrointestinal. Primero, clínica. 2, el electrocardiograma, Milton, es un estudio muy sencillo que se puede hacer en cualquier salita, pero incluso en ambulancia se puede transportar, y eso nos va a decir cómo funciona eléctricamente el corazón. Y ahí lo que hay a veces es que aumenta un segmento que es el ST. Y 3, las enzimas. Ahí se pide sangre y se ve si se elevan las troponinas, que son fundamentales. 3 de 3 es un infarto, 2 de 3 es un infarto, 1 ahí se sospecha otras cosas. Y lo que pasó con Gago es que rápidamente actuó el sistema de salud y le pusieron un stent, porque eso se destapa, y ahí generó de vuelta el flujo de sangre, y ahí al liberar el flujo de sangre disminuye obviamente el riesgo de complicaciones posteriores, ¿no? Y hay que entender en este cuadro, que cada vez lo estamos viendo en gente más joven, es clave la prevención. Y estamos fallando en parte, y los trabajos nos muestran, en hacer un screening correcto. Es decir, es en identificar quién es ese joven adulto que tiene chances serias de convertirse en un paciente infartado. Exacto. Entonces, si nosotros podemos identificar y empezar a analizar distintos parámetros que puedan ayudarnos a fortalecer este mensaje de prevención. Si logramos hacer prevención efectiva, vamos a reducir notablemente las tasas de infarto. Todos los cardiólogos que han pasado por el programa nos hablan que más del 80% de los eventos agudos, de los infartos, se pueden prevenir. Y si prevenimos el infarto, prevenimos la mortalidad asociada, porque el evento cardiovascular sigue siendo hoy
la principal causa de muerte. Y es totalmente prevenible. Y repasemos factores de riesgo porque te vas a dar cuenta, vos en tu casa, que tenés mucho para hacer. Exactamente, Milton. Es clave. Si querés vemos la placa de cómo prevenir un infarto. Que más allá de la placa, Gaby, focalicemos nosotros hacia dónde vamos. Bueno, repasémoslo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tenemos que considerar? El primero, el colesterol. El colesterol en sangre, no solo como un valor, sino el complejo colesterol. No viene solo el colesterol, generalmente viene con aumento de presión arterial, generalmente viene con diabetes tipo 2, y todo ese conjunto que nosotros lo denominamos síndrome metabólico eleva el riesgo cardiovascular. Es esa persona que tenés, quizás tu vecino, vos mismo, que tenés un poquito de cada cosa, un poco de glucosa alta, azúcar en sangre, un poco de colesterol, un poco de hipertensión, aumento de peso, todo eso crea la placa que en 20 años genera infarto. Porque uno ve a Gaby y realmente lo asocia con un deportista, con alguien que se mantiene activo, y sin embargo lo es. Tiene un estrés enorme, ¿no? Tiene el estrés, seguramente tiene factores de riesgo asociados. Algo genético puede suceder. Puede haber antecedentes familiares, puede existir hábitos tóxicos. El cigarrillo, sabemos el daño que generan las paredes arteriales, la pared interna de nuestras arterias, el endotelio. Cuando hablaste del colesterol, hay que tener en cuenta los triglicéridos, que tienen una fracción de colesterol muy importante, que es la B corta LDL. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir el infarto? Trabajando sobre los factores de riesgo, no fumando, controlando la tensión arterial. Y eso implica saber tus números y hacer el tratamiento si está elevada la tensión arterial. Regular los niveles de colesterol, bajar los niveles de colesterol malo, subir los niveles de colesterol HDL, controlar los triglicéridos, medirte la apolipoproteína B, mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y un descanso reparador. Esto es fundamental para lograr controlar los niveles de estrés, que es algo que vos mencionabas. Mira, fíjate que esto se llama Simply-Gate, que viene de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, y solo aplicando estos que acabas de nombrar, que es oro en polvo, si vos seguís eso, las chances de sufrir un infarto se reducen a lo mínimo posible. O sea, algo totalmente genético, algo totalmente azaroso puede generar un infarto. Si todo eso lo cumplís, es imposible que puedas tener un infarto. Y te agrego ante los factores que mencionamos, obesidad y sobrepeso y lo metabólico a nivel general, la diabetes tipo 2. Exacto. Son factores que terminan aumentando el riesgo, pero todo esto, si te das cuenta, es controlable, son factores de riesgo modificables. Lo que no podés modificar es la edad y el sexo. El resto, todo está en tus manos, está en vos. Y la dieta alta en fibra, por ejemplo, me acuerdo que Dennis Burkitt, que era un médico, él era un médico británico que lo llevaron a hacer medicina a África. Y decía, en mi país, Gran Bretaña en ese momento, que tiene una vida, digamos, como actual, ¿no? Ultraprocesada, hay hospitales grandes y decía materia fecal chica, porque la gente consumía poca fibra. En cambio, en África, hospitales chicos y materia fecal grande. ¿Qué quiere decir con esto? No había infartos. De hecho, dijo él que en todos sus años en África había visto solo un infarto. ¿Por qué? Porque la gente consumía mucha fibra, alimentación, ejercicio y no tenía esta vida procesada que llevamos nosotros día a día. Y hay 40.000 infartos por año en Argentina. Es gravísimo. Y siguiendo estas pautas, lo que en definitiva terminamos controlando es la inflamación de bajo grado, la inflamación subyacente que está ahí, que termina dañando la pared interna de nuestras arterias, el endotelio vascular, que es lo que termina generando y disparando que esa placa realmente genere una obstrucción y después, bueno, tengamos lamentablemente el infarto, que muchas veces, si no lo logramos controlar, se lleva vidas. Es el primer síntoma antes de la muerte, lamentablemente, sí. Muchas gracias, doctor Gabriel Lapman. Y vamos a hablar de otro factor que influye con la salud cardiovascular, que es la obesidad y sobrepeso, y sobre todo en la mujer en menopausia. Así es, todo se relaciona con todo. Vamos a hablar de un factor de riesgo muy importante, que es nada más y nada menos que la grasa abdominal en mujeres en etapa de menopausia. Salió un estudio muy interesante en la revista Menopausia, que es la revista científica de la Sociedad de Menopausia Americana, con una corte grande. O sea, es un estudio que trae por lo menos 1.150 mujeres, y lo que comparó es síntomas de menopausia desagradables como sofocos, sudoraciones nocturnas, dificultades para conciliar el sueño o interrupción del sueño durante la noche. Y esto se relacionó directamente con la grasa abdominal, que no es nada menos que la grasa visceral.
Lo interesante de este estudio también es que toma el índice de cintura, ya no el índice de masa corporal, que en este programa hablamos muchas veces de lo inespecífico que es, porque no contempla la composición corporal, así que el índice de cintura en ese sentido trae bastante luz y nos cuenta que las mujeres que tienen un índice de cintura desadecuado van a tener y sufrir peor estos síntomas, o ese tránsito inevitable por la menopausia se va a transitar de manera más mórbida, ¿no? Con más síntomas desagradables. Recuerdo, Eva, esto que estás contando, tal cual, esto relacionado a la grasa abdominal en un trabajo con diabetes tipo 2. Exacto. Exactamente la misma situación. O sea, vos fijate que estos factores metabólicos terminan generando que la pasemos peor en esta etapa de la vida, porque no es la causal de, no es que esto te genera, sino que hay una asociación directa. Entonces, es algo que podemos trabajar y tenemos que empezar a mirar durante la menopausia cómo está lo metabólico, cómo estamos generando ese aumento de la grasa corporal que termina siendo proinflamatoria y termina profundizando todos los síntomas de malestar que suelen acompañar la menopausia. Absolutamente. Todos los caminos conducen a analizar la inflamación de bajo grado asociada a la grasa abdominal o grasa visceral y por suerte tenemos algunos recursos además de corregir todos los factores de riesgo que ustedes relataron recién y que están directamente relacionados con esto de bajar la inflamación de bajo grado. Porque, a ver, o sea, si repasamos los factores de riesgo, la enfermedad cardiovascular son cuestiones que nos van a ayudar a controlar esos niveles de grasa. Hablamos de actividad física, hablamos de alimentación real, completa, saludable. Son los pilares que vas a tener que implementar si querés reducir la grasa corporal, esa grasa que te está inflamando y que te está empeorando el cuadro de la menopausia. Y lo que después se va a asociar con enfermedades crónicas o directamente con enfermedad cardiovascular, que es de lo que acaban de hablar ustedes, ¿no? Entonces, en las mujeres menopáusicas, que además hay que decir que empatan su riesgo cardiovascular en relación a los hombres, hay una falsa idea donde la enfermedad cardiovascular está solo asociada al sexo masculino. Esto no es así. Las mujeres en etapa de menopausia empatamos ese factor, todos los factores de riesgo que traigan los hombres y por ende también podemos pasar por una enfermedad cardiovascular. Entonces la manera de disminuir las chances de transitar por una de ellas es disminuir todos los factores de riesgo. Entre ellos, la inflamación de bajo grado asociada a la grasa corporal, a la grasa visceral específicamente, y para eso, además de corregir la dieta, podemos usar suplementos muy innovadores que vienen a corregir esto del desequilibrio que nos da la insulina a propósito del aumento de la grasa corporal, que son nada más y nada menos que los inositoles. Metacitol nos aporta algunos inositoles, que son diquiroinositol y mioinositol, estoy en un trabalenguas, para justamente inducir bien o regular bien a la insulina y que con eso se empiecen a corregir los valores altos de glucemia, que son la famosa azúcar en sangre, ¿no? No, y esto que están marcando, me sumo, porque realmente en esta etapa de la vida, muchas veces, y lo que reflejan, y lo vemos en las preguntas que recibimos en nuestras líneas de comunicación, cómo cuesta más, cómo esa obesidad y sobrepeso durante la menopausia, a pesar de hacer, no se logra el resultado buscado. Y mucho tiene que ver este aumento de la resistencia a la insulina en este momento de la vida, esa tendencia a acumular más fácil grasa y a dificultarte ese proceso. Porque vos decís, yo me estoy moviendo, yo sigo las pautas alimentarias y no bajo de peso. Bueno, hay que empezar a mirar lo metabólico y dentro de lo metabólico está esa inflamación que genera la grasa depositada y hay un aumento de la resistencia a la insulina, que es el factor que te está generando mucha dificultad en lograr ese descenso de grasa corporal, que es lo que estamos buscando. Es bidireccional. En la etapa de la menopausia aumenta la grasa corporal casi inevitablemente. Si logramos con hábitos contrarrestar esa tendencia casi natural del cuerpo y además utilizamos metacitol, lo más probable es que regulemos la insulina y con eso todo el camino del metabolismo de la glucosa se vuelve a ordenar y así bajar la inflamación de bajo grado. Esto lo hablamos muchas veces. Cuando estamos hablando de obesidad y sobrepeso, y te lo repetimos, tenemos que revisar cuáles son tus pautas alimentarias, tenemos que revisar lo que te moves antes de dar un paso siguiente al medicamento, porque muchas veces se ve el salto directamente de esto o de directamente no hacer nada y ir como un bypass a buscar ese medicamento, ese inyectable que te solucione todo. Hay una ventana de oportunidad para sumar suplementación que te ayude a las bases
que estás haciendo y que te estás esforzando, que tengan mejores resultados. Ahora, ninguna suplementación, ningún agregado de metacitol RI, ningún agregado de un análogo GLP-1 inyectable va a funcionar si no te estás moviendo, si no estás llevando una alimentación adecuada a tu caso, personalizada para vos, adaptado a la dinámica diaria que vos tenés, a las necesidades que tiene tu organismo. Sí, si lo sumás teniendo esas bases, vas a encontrar muchos mejores resultados. Y si ya estás bajo la indicación de un medicamento para la obesidad y sobrepeso, como los GLP-1, inyectable o vía oral, el agregado de la suplementación tiende a mejorar los resultados y sobre todo a sostenerlo. Porque el gran desafío con obesidad y sobrepeso no es bajar unos kilos, es que esos kilos que bajes sean de grasa y se sostengan en el tiempo. Exactamente, siempre dentro de una estrategia integral, ¿no? Medicina del estilo de vida, suplementación responsable, y ahí seguramente vamos a tener la longevidad que tanto deseamos con calidad de vida. Y el manejo multidisciplinario, ¿no? Porque acá incluye al médico, a la nutricionista. Sí. A mí me parece, Milton, importante esto de qué hacer para cuando abandonás el GLP-1, porque es como el destete, porque vos tenés eso que te ayuda, pero ¿y después vas a estar toda la vida con esa inyección? ¿O necesitas suplementación que te acompañe? Yo creo que el metacitol RI es un suplemento que te puede acompañar en la salida y en el mantenimiento de esos resultados para, obviamente, priorizar el estilo de vida y ahí mejorar, obviamente, la composición corporal. Acá no estamos en contra del uso de los GLP-1. Totalmente. Son una herramienta que en muchos casos es efectiva. Totalmente. Hay una realidad que se va muy rápido. Al GLP-1 y después pasa el problema este que vos decís. Y automedicación ¿Cómo con salís? GLP-1 se ve Bueno, también. es otro gran tema. Se ve muchísimo en los pacientes que utilizan el GLP-1 como automedicación y después no saben tampoco cómo seguir con la dosis. Y hay efectos adversos, por eso la importancia de la prescripción del profesional, en muchos casos que está indicado, es una herramienta muy útil, pero siempre bajo el control y seguimiento profesional. Se nos fue el programa, muchachos. Voló, ¿eh? Se acabó. De todo un poco. Tuvimos de todo. Pero bueno, no hay tiempo para más. Siguen las líneas de comunicación abiertas. Aprovechen. Hay un montón de fotos que llegaron del FIDE, de los platos. Sigan mandando porque van a salir en algún programa, van a aparecer al aire. Aprovechen, anótense el número de WhatsApp. En nuestras redes sociales nos pueden seguir, @ADN Buena Salud. También en nuestro sitio web, escaneando el QR que está en pantalla. Nosotros le agradecemos su compañía durante esta hora, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN Buena Salud. Muy bien.